¿Qué haces cuando has orado tanto que ya no te quedan palabras? Cuando Dios parece estar en silencio, justo en el momento en que más necesitas escuchar su voz. Estás a punto de conocer la historia de una mujer cuya fe fue probada hasta el límite absoluto, hasta ese punto donde lo único que queda es decidir si te rindes o sigues creyendo cuando no hay razón lógica para hacerlo. Su historia te va a mostrar algo poderoso, que los milagros más grandes no llegan cuando tu fe es fácil, llegan cuando tu fe ha sido refinada en el fuego de la prueba más difícil. Prepárate para presenciar cómo Dios espera hasta el último segundo, no porque sea cruel, sino porque el milagro que está preparando necesita una fe que solo la prueba puede forjar. Beatriz tenía 42 años y una fe que la mayoría de la gente admiraba. Era la mujer a la que todos acudían cuando necesitaban oración, la que siempre tenía una palabra de aliento, la que creía firmemente que Dios todo lo podía. Dirigía el grupo de oración de su iglesia, visitaba enfermos en el hospital, oraba por los necesitados con una convicción que movía corazones. Pero lo que nadie sabía era que toda esa fe estaba a punto de ser probada de una manera que la llevaría al borde del abismo. Vivía con su esposo Ramón y su hijo único, Gabriel, de 16 años, en una casa modesta de una planta en el barrio obrero. La casa tenía paredes de bloque pintadas de verde olivo, techo de eternit con manchas de humedad en las esquinas y pisos de baldosa roja desgastada por años de uso. Los muebles eran sencillos, pero mantenidos con cuidado. Un sofá de tela café, remendado en un brazo, donde Gabriel se sentaba a hacer tarea. Una mesa de comedor de fórmica con sillas de metal, donde la familia cenaba junta cada noche. Un aparador viejo, donde Beatriz guardaba su Biblia, marcada con notas en los márgenes y separadores de colores. Y un pequeño altar casero con velas, imágenes religiosas y peticiones de oración, escritas en papelitos doblados que la gente le daba. El olor a incienso que Beatriz quemaba cada mañana durante su tiempo de oración se mezclaba con el aroma a café y a las flores que siempre tenía en un florero sobre la mesa, aunque fueran las más baratas del mercado. Las paredes estaban decoradas con versículos bíblicos, escritos a mano en cartulinas que Gabriel había hecho cuando era pequeño, fotografías familiares en marcos sencillos y un crucifijo grande de madera sobre la entrada. Era una casa donde se sentía la presencia de Dios, donde la oración era tan natural como respirar. Gabriel era un muchacho brillante, el orgullo de Beatriz. Sacaba las mejores notas de su clase, tocaba guitarra en el grupo de alabanza de la iglesia y soñaba con estudiar medicina para ayudar a los pobres. Era el tipo de hijo por el que cualquier madre daría gracias a Dios cada día, y Beatriz lo hacía. Cada mañana, antes de que amaneciera, se arrodillaba junto a su cama y agradecía por su familia, por su salud, por la bondad de Dios en sus vidas. Todo cambió un martes de septiembre. Gabriel llegó de la escuela quejándose de dolor de cabeza y fiebre. Beatriz, con la confianza de quien ha visto a Dios sanar antes, le dio té de hierbas, lo arropó bien y oró sobre él colocando su mano en su frente caliente. «Mañana estarás mejor, mi amor. Dios te cuida». Pero a la mañana siguiente, Gabriel no podía levantarse. La fiebre había subido a niveles peligrosos y ahora se quejaba de que la luz le lastimaba los ojos. Ramón lo llevó urgentemente al hospital, mientras Beatriz llamaba a su grupo de oración, pidiendo que intercedieran. Los exámenes revelaron lo peor: meningitis bacteriana avanzada. Gabriel necesitaba hospitalización inmediata, antibióticos intravenosos de alto costo y monitoreo constante,
Los médicos fueron claros. Era cuestión de horas. Si el tratamiento no funcionaba rápido, Gabriel podría morir o quedar con daño cerebral permanente. Beatriz sintió cómo el mundo se inclinaba bajo sus pies, pero su fe, esa fe que había cultivado durante años, se activó como un escudo. No, declaró con voz firme a pesar de las lágrimas. Mi hijo no morirá. Dios lo sanará. Creo en su poder. Creo en su bondad. Mi hijo vivirá y no morirá. Comenzó una batalla espiritual como nunca había enfrentado. Mientras Gabriel yacía en cuidados intensivos, conectado a máquinas que pitaban constantemente, con tubos entrando y saliendo de su cuerpo joven, que parecía haberse vuelto frágil de la noche a la mañana, Beatriz se instaló en la pequeña sala de espera del hospital. No comía, apenas dormía, solo oraba. Oraba en voz alta, susurraba versículos, declaraba promesas bíblicas sobre la vida de su hijo. Su grupo de oración se turnaban para acompañarla, haciendo cadenas de oración 24 horas al día. El pastor de la iglesia vino a orar sobre Gabriel, ungiendo su frente con aceite, mientras citaba Santiago 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Beatriz se aferró a esas palabras como náufrago a un salvavidas. La oración de fe salvará al enfermo. Ella tenía fe. Dios tenía que responder. Tenía que hacerlo. Pero pasaron los días y Gabriel no mejoraba. La fiebre persistía. Las convulsiones empezaron. Los médicos movían la cabeza con expresiones sombrías. El tratamiento no estaba funcionando como esperaban. Necesitaban medicamentos más fuertes, más caros, experimentales. Y no había garantía de que funcionaran. Beatriz vendió su anillo de matrimonio, el único artículo de valor que tenía, para pagar los nuevos medicamentos. Ramón pidió prestado a todo el que pudo. La iglesia hizo colectas especiales. Y Beatriz seguía orando, pero ahora su fe estaba siendo probada de maneras que no había experimentado antes. Dudas susurraban en su mente en las madrugadas oscuras. ¿Y si Dios dice que no? ¿Y si esta no es su voluntad? ¿Y si toda mi fe ha sido ingenua? Luchaba contra esos pensamientos con todo lo que tenía. Recitaba versículos en voz alta. Por sus llagas fuimos nosotros curados, de Isaías 53, versículo 5. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, de Marcos 11, versículo 24. Pero las palabras sonaban cada vez más huecas contra la realidad de su hijo, deteriorándose en esa cama de hospital. 2 semanas después del ingreso de Gabriel, los médicos llamaron a Beatriz y a Ramón a una reunión. El doctor principal, un hombre de mediana edad con ojos cansados, les habló con la gentileza brutal de quien ha dado malas noticias demasiadas veces. Hemos hecho todo lo humanamente posible. Los medicamentos no están funcionando como esperábamos. Gabriel está en coma profundo ahora. Su cerebro está inflamado. Si sobrevive, probablemente tendrá daño cerebral severo. Deben prepararse para lo peor. Lo siento mucho. Ramón se derrumbó llorando, pero algo dentro de Beatriz se endureció. No con dureza de corazón, sino con determinación de acero. Se levantó de la silla, miró al doctor directamente a los ojos. Doctor, respeto su opinión médica, pero yo sirvo a un Dios que está por encima de la ciencia. Un Dios que resucitó muertos. Mi hijo no morirá. Seguiré orando. Salió de esa oficina directo a la capilla del hospital. Era una habitación pequeña con bancos de madera, un altar simple
y una ventana que daba al patio interior. Se arrodilló en el suelo frío de piedra, y algo dentro de ella se quebró. No en rendición, sino en honestidad brutal. «Dios», gritó con voz ronca, desgarrada, «no entiendo. He creído, he orado, he declarado tus promesas, he hecho todo lo que sé hacer. Y mi hijo se está muriendo. ¿Dónde estás? ¿Por qué guardas silencio? ¿Acaso toda mi fe ha sido una mentira?» Lloró con sollozos que le salían desde lo más profundo, desde ese lugar donde la fe y la duda luchan a muerte. Y en medio de ese llanto, en ese momento de quiebre absoluto, escuchó algo. No una voz audible, sino una claridad en su espíritu, una palabra que llegó con peso y autoridad. Confía, aunque no entiendas, aunque no veas, confía. Beatriz se limpió las lágrimas, temblando. La respuesta no era lo que esperaba. No era, tu hijo sanará. Era simplemente, confía. Y se dio cuenta de algo profundo. Su fe estaba siendo probada, no para ver si creía en el poder de Dios, sino para ver si confiaba en su carácter, incluso si él no respondía como ella pedía. Esa noche, Beatriz volvió a la habitación de Gabriel. Se sentó junto a su cama, tomó su mano fría y oró diferente. No declaraciones poderosas, no reclamando promesas, solo rendición honesta. «Dios», susurró con voz quebrada pero firme, «no voy a dejar de creer en ti, aunque no entiendo esto, aunque me duele más de lo que puedo expresar, aunque tengo miedo. Voy a confiar, no porque tenga fuerzas, sino porque tú eres digno de confianza incluso cuando no comprendo tus caminos. Gabriel es tuyo, siempre ha sido tuyo. Haz tu voluntad. Pero por favor, ten misericordia». Fue la oración más difícil que había hecho en su vida, porque no era oración de control, sino de rendición. No era fe tratando de manipular a Dios, sino fe confiando en Dios. Y algo cambió. No inmediatamente en Gabriel, sino en Beatriz. Una paz que sobrepasaba todo entendimiento, como promete Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No sabía qué pasaría, pero supo que no estaba sola, que Dios estaba ahí, que su silencio no era abandono. 3 días después, en la madrugada del 19º día de hospitalización, cuando Beatriz dormitaba en una silla de la sala de espera del hospital, una enfermera la despertó suavemente. «Señora Beatriz, venga, rápido». El corazón de Beatriz dio un vuelco. Pensó lo peor. Corrió a la cama de su hijo y lo que vio la detuvo en seco. Los ojos de Gabriel estaban abiertos, enfocados, conscientes. Su mano se movió, buscando la de ella. «Mamá», susurró con voz débil pero clara, «tengo sed». Beatriz cayó de rodillas junto a la cama, sollozando, riendo, temblando. Los médicos vinieron corriendo al escuchar las alarmas que indicaban cambios en los signos vitales. Lo revisaron con asombro, visible en sus rostros. «No lo entiendo», murmuraba el doctor principal, revisando los monitores. «La inflamación cerebral está bajando. Los signos vitales se están estabilizando. Esto no es normal. Esto no es...». Se detuvo, mirando a Beatriz que lloraba aferrada a la mano de su hijo. «Esto es un milagro», terminó suavemente. La recuperación de Gabriel fue rápida y completa. En 1 semana estaba fuera de cuidados intensivos. En 2 semanas hablaba normalmente, bromeaba, preguntaba por su guitarra. Los médicos hicieron pruebas tras pruebas buscando daño cerebral y no encontraron nada, absolutamente nada. Era como si la enfermedad se hubiera revertido completamente.
Un mes después, Gabriel salió del hospital caminando por sus propios pies. La iglesia entera se reunió para recibirlo con lágrimas, alabanzas y abrazos. El pastor le pidió a Beatriz que compartiera su testimonio el domingo siguiente. Beatriz se paró frente a la congregación con Gabriel, sentado en primera fila, todavía delgado, pero vivo, tan vivo. Habló con una voz que temblaba con emoción, pero también con autoridad nacida de haber atravesado el fuego. Durante años prediqué sobre la fe, oré por enfermos, creí en milagros, pero no sabía realmente lo que era fe hasta que mi hijo estuvo al borde de la muerte y Dios guardó silencio. La fe verdadera no es creer cuando todo va bien, es confiar cuando nada tiene sentido. Es seguir aferrándote a Dios cuando Él no responde como esperas. Es rendir tu voluntad cuando quieres controlar el resultado. Su voz se hizo más fuerte. Pensé que mi fe era fuerte, pero Dios permitió que fuera probada para que se volviera más fuerte todavía. Como el oro que se refina en el fuego, mi fe necesitaba ese fuego para quitar las impurezas, para remover la arrogancia espiritual, para enseñarme que Dios no es un genio que cumple deseos, sino un Padre que sabe qué es mejor. Miró a Gabriel con ojos brillantes. Y cuando mi fe fue refinada, cuando llegué al punto de rendirme completamente, cuando dije, hágase tu voluntad, en lugar de haz mi voluntad, entonces el milagro llegó. No porque mi fe lo ganara, sino porque Dios en su misericordia decidió sanar. Y lo hizo en el momento perfecto, no cuando yo pedí, sino cuando mi corazón estaba listo para recibirlo con humildad en lugar de con presunción. Hizo una pausa, mirando las caras de la congregación. Si estás pasando por una prueba de fe ahora mismo, si has orado y orado y parece que Dios no escucha, quiero que sepas esto. Él está ahí. El silencio de Dios no es su ausencia, es su confianza en que tu fe puede soportar la prueba. Y cuando llegues al fondo, cuando rindas tu voluntad, cuando confíes incluso sin entender, entonces verás cómo Dios trabaja. Tal vez no como esperas, tal vez no cuando esperas, pero siempre de la manera perfecta. Terminó su testimonio citando Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Después del servicio, docenas de personas se acercaron a Beatriz, personas que estaban pasando sus propias pruebas, enfermedades, pérdidas, crisis, y Beatriz oró con cada uno, pero ahora con una comprensión más profunda de lo que significaba interceder, porque había estado en el valle, había sentido el fuego y había salido con fe más fuerte que antes. Gabriel volvió a la escuela, recuperó sus notas, volvió a tocar guitarra en la iglesia, pero algo en él también había cambiado. Tenía una madurez espiritual que no tenía antes. Un domingo, mientras tocaba una canción de adoración, se detuvo entre versos y habló al micrófono. Estuve 3 semanas en coma. No recuerdo nada de eso. Pero mi mamá me contó cómo oró, cómo su fe fue probada. Y quiero que todos sepan algo. Los milagros no son solo la sanación. El milagro también es la fe que resiste cuando no hay razón lógica para creer. Mi mamá me enseñó eso. Dios me sanó. Pero primero refino la fe de mi madre, y ambas cosas son milagros. 5 años después, Gabriel estudiaba medicina con beca completa. Beatriz seguía dirigiendo el grupo de oración, pero con una profundidad nueva.
Las personas que enfrentaban pruebas difíciles la buscaban porque sabían que ella entendía, que no les daría respuestas fáciles ni promesas vacías. Les diría la verdad, que la fe es probada, que es difícil, que duele, pero que vale la pena. Porque cuando tu fe sobrevive al fuego, sale más fuerte, más pura, más hermosa. Y el milagro, el verdadero milagro, no es sólo lo que Dios hace por ti, es lo que Él hace en ti mientras esperas que haga lo que pediste. Si esta historia te recordó que las pruebas de fe no son castigo, sino refinamiento, que Dios espera hasta el último momento, no por crueldad, sino porque está forjando algo más fuerte en ti, compártela con alguien cuya fe está siendo probada ahora. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos enseñan que los milagros más grandes llegan cuando la fe ha sido refinada en el fuego, que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su confianza en que puedes soportar la prueba, y que cuando finalmente llegue el milagro, tu fe estará lista para recibirlo con la humildad y gratitud que sólo la prueba puede enseñar.